¿Cuáles son los efectos de un sismo, de un terremoto, sobre la estabilidad de un talud? ¿Por qué se generan deslizamientos en el momento de sismos? La activación de deslizamientos en eventos sísmicos es muy frecuente. Los sismos generan gran diversidad de daños en las estructuras, en los muros y en los taludes. Activación de deslizamientos en roca y deslizamientos en suelo. Son más comunes las fallas de taludes en roca que en suelo en el caso de sismos. Recomendamos estas referencias: el reporte 611 del National Cooperative Highway Research Program, NCHRP, reporte 611, diseño sísmico y análisis de muros, estructuras enterradas, taludes y terraplenes. El curso de el FHWA, Federal Highway Administration, diseño sísmico de elementos de transporte y estructuras de cimentación. La publicación de Pitilakis, Ingeniería Geotécnica de Sismos, y algo muy importante, los artículos del profesor Bray de la Universidad de California en Berkeley, de los procedimientos para el análisis sísmico de taludes. El profesor Bray desarrolló un método muy importante y muy utilizado hoy para el análisis sísmico de taludes. ¿Cuál es el efecto de un sismo sobre un talud? La onda sísmica genera esfuerzos. Esfuerzos por la acción dinámica, o sea, esfuerzos por los ciclos de la onda sísmica. Y esos esfuerzos generan deformaciones. Esas deformaciones pueden generar deslizamientos, teniendo en cuenta que el esfuerzo sísmico, los ciclos sísmicos, disminuyen la resistencia al cortante de las rocas y de los suelos. O sea, los esfuerzos sísmicos generan presiones de poro, generan cambios en la resistencia del suelo, y esos cambios de resistencia del suelo pueden generar deslizamientos. Aumento del esfuerzo cortante. El esfuerzo sísmico genera un esfuerzo sobre el talud. La deformación de la masa de suelo o de roca asociada con los esfuerzos sísmicos, los movimientos sísmicos, los movimientos ondulatorios sísmicos generan deformaciones en la roca. El aumento de la presión de poros y la disminución de la resistencia por acción de las deformaciones del sismo. Las deformaciones generan cambios en la resistencia. Y al mismo tiempo, como hay una presión de poros que aumenta, el aumento de presión de poros más la disminución de la resistencia más el aumento de esfuerzos combinados pueden generar la activación de un deslizamiento. La
los esfuerzos sísmicos son aceleraciones cíclicas. Aceleraciones cíclicas que actúan sobre el talud y se generan fuerzas de inercia proporcionales a la aceleración. La intensidad es variable y la dirección es variable. O sea, esas fuerzas cambian en valor con el tiempo y también en dirección. O sea, las fuerzas de inestabilidad no es una fuerza, sino es un sistema de esfuerzos repetitivos de intensidad variable y dirección que cambia con el tiempo. La resistencia al cortante, ¿por qué disminuye? Por degradación. La deformación que genera el sismo sobre el talud hace que la cohesión disminuya y el ángulo de fricción también disminuye. O sea, un proceso de fatiga por los movimientos repetitivos. Y adicionalmente, aumenta la presión de poros. Y al aumentar la presión de poros, disminuye la resistencia. Así de sencillo. O sea, la resistencia es igual a la cohesión más la presión normal menos la presión de poros. Pero ¿qué pasa? La cohesión varía con el tiempo. O sea, el sismo baja el valor de la cohesión, el sismo baja el valor del ángulo de fricción. Y al mismo tiempo aumenta la presión de poros. O sea, en esta fórmula cambia la cohesión, los esfuerzos normales cambian con el sismo, los esfuerzos cambian con el sismo, porque hay esfuerzos normales, cambia la presión de poros y cambia el ángulo de fricción. Prácticamente todos los factores de la ecuación cambian en el momento del sismo. Y el resultado puede ser un deslizamiento. Ahí es donde nosotros debemos tener muy claro cómo se produce el efecto sísmico, cómo se producen las deformaciones, el efecto de las deformaciones y el efecto de la presión de poros. La reducción de la condición de estabilidad puede ser temporal, o sea que durante el sismo cambiaron las propiedades del suelo, cambiaron las condiciones por una acumulación cosísmica de deformaciones y desplazamientos, o sea, se mueve y va acumulando deformación. Si el sismo es muy largo, entre más largo sea el sismo, se puede producir mayores deformaciones, por lo tanto, mayor posibilidad de falla. La reducción de condición de estabilidad puede ser permanente porque el suelo se degradó. O sea, después del sismo pueden generarse fallas. ¿Ya? Y pasa con frecuencia. Llegó un sismo grande, el talud no falló. Pero llegó una temporada de lluvia después del sismo y falló el talud. ¿Quién hizo fallar el talud? ¿La lluvia o el sismo? El sismo deterioró el talud y dejó el talud listo para que cuando viniera la lluvia fallara. Eso pasa con mucha frecuencia, eso lo vimos en el terremoto de Armenia. Fallas importantes de taludes en la primera temporada de lluvias después del sismo. ¿Qué tipo de fallas se presentan? Caídos de roca, muy común en sismos. O sea, a la hora de un sismo de magnitud superior a 5, se pueden generar caídos de roca, desmoronamiento de los taludes, flujos y avalanchas, esparcimiento lateral, o sea, movimiento lateral de los suelos blandos y deslizamientos generales al cortante. O sea, deslizamientos de taludes, caídos, desmoronamiento, flujos, esparcimientos y deslizamientos. Dependen de la magnitud del sismo. Entre mayor la magnitud del sismo y entre más
pequeña la distancia al epicentro, o sea, la distancia a la fuente, al origen del sismo, y la magnitud, combinados, magnitud y distancia, generan condiciones para que se presente, por ejemplo, caídos y fracturación. O sea, dependiendo de la magnitud y de la distancia a la fuente, o sea, al origen del sismo, al epicentro, magnitud del sismo y distancia al epicentro, generan posibilidad de que haya fracturación y caído, lo que llamamos nosotros movimientos de categoría 1, caídos, desmoronamientos y eventualmente avalanchas. Categoría 1, una magnitud de 4,5, un sismo de magnitud 4,5 a distancias menores a 10 kilómetros del epicentro, pueden generar caídos y fracturas de la roca. Ojo, un sismo de magnitud 4,5 muy cercano puede generar y fracturación de la roca. Un sismo de magnitud 7, a menos de 100 kilómetros de distancia de la fuente, genera caídos y fracturación. Es importante ver estas gráficas de magnitud contra distancia y ocurrencia de movimientos de los taludes, en este caso, caídos, desmoronamientos y fracturación. Ya los deslizamientos más masivos, los deslizamientos más grandes, requieren de magnitudes mayores y distancias menores. Ya un deslizamiento grande, un deslizamiento de 1 millón de metros cúbicos de material en un sismo, solo se presenta cuando el sismo es de magnitud mayor a 5,5 a distancia menor a 10 kilómetros. Ya con un sismo de magnitud 7 a 100 kilómetros de distancia puede generar deslizamientos. O sea, analicemos distancia, analicemos magnitud para la ocurrencia de caídos de roca y para la ocurrencia de deslizamientos se han establecido correlaciones, las cuales se muestran en esta diapositiva. Y la categoría 3, que ya son flujos blandos y esparcimientos laterales, se requieren ya sismos de magnitud superior a 6, distancia menor a 10 kilómetros, aunque realmente un sismo de 7 a 100 kilómetros de distancia genera caídos, deslizamientos. O sea, un sismo de magnitud 7 genera de todo, a una distancia hasta 100 kilómetros del epicentro. Un sismo de magnitud 5 generalmente puede generar caídos de roca, muy posiblemente no genera deslizamientos, a menos que se encuentre muy cerca del epicentro. Un sismo de magnitud 4,5 puede generar caídos de roca a distancias de menos de 10 kilómetros del epicentro. Caídos de roca, fracturación de la roca, deslizamientos masivos, grandes movimientos y esparcimientos laterales, dependiendo de la magnitud y de la distancia. Quiero que analicemos bien estas gráficas y veamos la diferencia que hay entre lo que llamamos categoría 1, caídas y fracturación, categoría 2, deslizamientos, y categoría 3, esparcimientos laterales y flujos, los cuales solo se presentan cuando los sismos son de gran magnitud
o magnitud 7, por ejemplo. Los caídos de roca. ¿Por qué se cae un bloque de roca? Los bloques de roca están arriba, en los taludes. Y viene el sismo. El sismo genera impulsos. Impulsos. Los impulsos del sismo pueden botar el bloque fácilmente. O sea, de lo que más ocurre en sismos, en taludes, es caídos de roca. Ojo con los caídos de roca en el caso de sismos. A veces se cae un bloque, 2 bloques, pero en ocasiones se desprenden una gran cantidad de bloques, un grupo de bloques de roca del talud. En zonas de actividad sísmica frecuente, en China, en Japón, en California, en los Estados Unidos, es frecuente encontrar evidencias de caídas de roca que se presentaron durante los terremotos y el desmoronamiento de los taludes. La fracturación de la roca por el sismo genera desmoronamiento de los taludes. Miles de metros cúbicos de material desmoronado. Roca fracturada, viene el sismo, desmorona el talud. Incluso taludes, en el caso de sismos de magnitud 4,5, 5, 5,5, se puede presentar desmoronamiento. Los taludes, aunque el desmoronamiento es muy grande, especialmente cuando estamos hablando de magnitudes cercanas a 7. Y la situación se agrava si hay nivel freático. Si la roca tiene nivel freático, la situación es mucho más grave. La roca fracturada con niveles freáticos, en el momento de un sismo, son muy vulnerables a mañana. Porque la presión de poros, adicionalmente al impulso de los sismos, a los impulsos del sismo, genera fácilmente movimientos de grandes masas de talud y se forman las avalanchas. Las avalanchas son suma de un deslizamiento, 2, 3, 4, 1 kilómetro, 2 kilómetros de área fallada. El aumento de área afectada por el deslizamiento, especialmente en la zona epicentral, puede producir grandes avalanchas. Y las avalanchas son muy importantes determinarlas para el diseño, porque en zonas de sismicidad sísmica, cuando tenemos una falla geológica que puede producir un sismo de magnitud 7, tenemos un riesgo involucrado de que se generen grandes avalanchas. Y el riesgo es mayor en el pie de los abanicos aluviales. Los abanicos aluviales son fruto de antiguas avalanchas generalmente. Estos abanicos coluviales y aluvio-aluviales son extraordinariamente delicados en el caso de sismos. Y si el sismo es en temporada de lluvias, la situación es todavía más grave. Lo peor es que nos pueda pasar un sismo en una temporada de lluvias como la que podemos tener en este momento. El riesgo es mayor en el pie de los abanicos. Imaginemos el caso, por ejemplo, de esta población de Cepitá. Cepitá. En el pie del abanico, coluvio aluvial. 4 kilómetros arriba del pueblo se encuentra la falla de Bucaramanga. Si hay un sismo de magnitud 5 o 6 en la falla de Bucaramanga, en esa zona, junto a esta población de Cepitá, la población puede ser borrada del mapa. Se ha evaluado cuál es el riesgo sísmico de esa población. Cuando sabemos que está la falla geológica, sabemos que está activa y sabemos que puede producir sismos de magnitud mayor a 6. Igualmente, para el caso de las avalanchas, es muy importante tener en cuenta la pendiente de la microcuenca. Entre mayor es la pendiente de la microcuenca coluvial,
la microcuenca de las avalanchas, porque las avalanchas tienen su microcuenca. La avalancha que ocurre hoy ocurrió hace 100 años, o ocurrió hace 200 años, o hace 50 años. Las microcuencas pueden ser microcuencas de avalanchas de origen sísmico. Y a mayor pendiente de la microcuenca, mayor capacidad de destrucción de la avalancha. Se puede llegar a bloquear ríos, formar grandes lagos, como en este caso, en el sismo de Sichuan, en China, en el 2008, una magnitud de 7.9, generó más de 1.000 millones de metros cúbicos de materiales de avalancha. 1.000 millones de metros cúbicos de avalancha. Bloquearon ríos, y después de que se bloquearon los ríos se generaron avalanchas adicionales al romperse los diques que habían bloqueado los ríos, que generaron grandes lagos. Bloqueo de ríos común cuando los sismos son mayores a magnitud 7. No es común en un sismo de magnitud 5, de magnitud 6, que se genere bloqueo de ríos. En Sichuan, miremos en la izquierda, antes del sismo, y en la derecha, el panorama después del sismo. Los grandes deslizamientos, las avalanchas y el bloqueo del río. El represamiento produce nuevamente avalanchas, o sea, está el río represado. Por acción de la avalancha que produce el sismo. Avalancha de materiales secos o materiales saturados en temporada de lluvias. Luego se bloquea el río, sube el nivel de agua en el río, rompe el dique y se genera una nueva avalancha. Una avalancha ya húmeda, una avalancha, un flujo de agua con material. Se generan procesos de sedimentación masiva en caso de sismos, común en China, común en Japón, no es tan común en California. Sube el nivel de los valles y de los abanicos. Muchos de nuestras poblaciones están en riesgo en el momento en que haya un sismo de gran magnitud, se genera una avalancha y suba el nivel del terreno por depositación de materiales. Esas avalanchas dependen, como ya lo dijimos, de la magnitud del sismo y de la distancia al epicentro, o sea, la distancia a la falla geológica. Es muy importante determinar dónde está la falla geológica que va a generar el sismo. El caso, por ejemplo, es la falla Bucaramanga. La falla de Romeral. Tenemos la falla geológica. Determinar la distancia a la falla geológica, que nos va a dar una idea de la distancia al epicentro. Analizar cuál es la magnitud del sismo que se genera en esa falla y determinar la magnitud del riesgo. Riesgo de pelos de roca, riesgo de deslizamientos, riesgo de desmoronamiento, riesgo de avalancha. Millones de metros cúbicos de material en un sismo de magnitud superior a 7. No es el caso nuestro. Nosotros generalmente en esta zona de la cordillera oriental de Colombia estamos hablando de sismos de magnitud 6. Y muy poca la probabilidad de un sismo de magnitud 7. Un sismo de magnitud 7 puede provocar avalanchas de varios millones de metros cúbicos de material. ¿Cómo lo vemos en esta fotografía? Varios millones de metros cúbicos de material deslizado en el momento del sismo. Y están las fallas de deslizamiento al cortante, generalmente relacionadas con aumento de la presión de poros.
Típicamente los grandes deslizamientos masivos de suelo, como las avalanchas en roca. Las avalanchas en roca dependen mucho de la fragilidad del material. Los grandes deslizamientos en suelo ocurren por el aumento de presión de poros durante el sismo. En el momento del sismo, si el suelo está saturado, se genera aumento de la presión de poros. Y ese aumento de la presión de poros disminuye la resistencia y genera el gran deslizamiento. Las fallas tienden a ser retrogresivas, como en este caso de Alaska, pero en este caso de Alaska adicionalmente hubo licuefacción. Porque otro fenómeno importante es la licuefacción en los mantos inferiores del deslizamiento. Deslizamiento de suelos residuales sobre rocas, desmoronamiento, reactivación de coluviones. Un sismo de magnitud 4, a menos que esté la presión de poros muy alta, porque estemos en la mitad de una temporada de lluvias, al final de una temporada de lluvias, un sismo de magnitud 6, 4, 5, no genera un deslizamiento de un coluvión. Un coluvión se desliza ya típicamente con un sismo de magnitud mayor de 6. Sin embargo, un sismo de magnitud 4 puede generar un movimiento de un coluvión si estamos en temporada de lluvias con niveles freáticos altos. Y vienen los esparcimientos laterales, los flujos de materiales blandos que fluyen en buena parte por la licuefacción de los suelos. Hablamos de la fragilidad. Las rocas duras es de nacer frágiles. Y los eventos sísmicos afectan en forma importante los materiales frágiles. Entonces, un material duro, frágil, puede generar mayores daños en un sismo que un material blando, un material que no sea frágil. Entre más duro el material, si hay fracturas en la roca, la fragilidad y se genera fallas a tensión. O sea, las fallas por fragilidad son fallas relacionadas con el desplazamiento de los materiales por acción de los ciclos sísmicos. Los ciclos del terremoto generan deformaciones en la roca dura. Deformaciones pequeñas, pero esas deformaciones, por la fragilidad del material, pueden desmoronar ese material. Pueden generar agrietamientos. En un suelo duro se generan con frecuencia agrietamientos en el caso de sismos. Es el caso de los sismos en la ciudad de Bucaramanga. En la ciudad de Bucaramanga son suelos duros, pero suelos frágiles. Entonces, un talud vertical, por ejemplo, de la excavación de un sótano, usted excavó verticalmente para construir un sótano, un suelo duro, competente, muy bueno de capacidad de soporte del suelo, pero entre más duro, más frágil. Y entre más duro, mayor posibilidad de efecto relacionado con un terremoto. Se concentran esfuerzos y se generan fallas a tensión. Fallas a tensión en materiales duros debido a la fragilidad del material. Son materiales eventualmente secos, muy frágiles. Si están húmedos, hay el problema de la presión de poros. Fallas a tensión. Fallas a tensión en suelos duros frágiles. Es común en el momento de un terremoto, un talud de alta pendiente, muy duro, muy competente, falle por acción del sismo.
son muy vulnerables los taludes en suelos duros de altura grande, pendiente fuerte, por la fragilidad del material. Se generan grietas de tensión. Las grietas de tensión generan que la masa se suelte, la masa se desplace. Generación de fuerzas de tensión, especialmente en la parte alta del talud, en la cabeza de los taludes, fallas a tensión, aunque también hay problemas de tensión en la parte intermedia del talud y en el pie de un talud de suelos duros, alta pendiente, gran altura, que es el caso de Bucaramanga. En Bucaramanga, sismos incluso de magnitud 5, de magnitud 5,5, 6, a 150, 140 kilómetros de distancia del epicentro, generan fracturación por tensión en la cabeza de taludes de 15, 20 metros de altura. Muy común la fracturación sísmica por acción de un terremoto en un suelo duro de gran altura y pendiente. Las arenas cementadas en ocasiones vienen taludes de gran altura. Como el suelo es duro, el talud tiende a ser de gran altura en muchos casos, o nosotros lo cortamos, como en el caso de la vía Bucaramanga-Girón, cortamos taludes de gran altura verticales. Ojo, en el momento de un sismo de magnitud importante, ocurre agrietamiento y pueden ocurrir grandes desplazamientos de masas de material seco, material duro, material frágil. El problema es agravado porque en altas pendientes se genera amplificación de la onda sísmica. Fracturación cosísmica, pendientes fuertes, materiales duros, o materiales fracturados duros, roca fracturada, suelos incluso fracturados, porque los suelos duros tienden a fracturarse por su fragilidad. Fracturación cosísmica, la fragilidad del macizo de roca, la fragilidad del talud de suelo duro. La pendiente es determinante. Entre mayor pendiente, mayor posibilidad de que se generen agrietamientos y mayor posibilidad de que se generen grandes desplazamientos de suelos y rocas. Al desmoronarse la superficie del macizo rocoso frágil, se genera una caída masiva de rocas. O sea, la fragilidad genera las caídas de material y la acumulación de material genera avalanchas. En el momento del sismo. Caen los bloques, analizar la cinemática de los bloques, la cinemática de las avalanchas y el nivel de riesgo para analizarlo en el caso de sismos. En los estudios de riesgo debemos tener en cuenta el tema sísmico y el tema de la fragilidad sísmica de los materiales. Montañas enteras se desmoronan. Destruyen estructuras, torres de energía eléctrica, como en este caso, puentes. Los caídos dañan las estructuras. Los agregamientos humanos. Un edificio en el pie de un talud. El talud tiene 300 metros de altura, pendiente 1,1. Material rocoso frágil.
todo listo para que si hay un sismo de magnitud superior a 6, se genere un movimiento masivo de la roca y el riesgo de caídos, riesgo de aplastamiento, riesgo de avalancha. Elemento importante, la fragilidad material. Analicemos la fragilidad de los materiales, la fragilidad de la roca y la fragilidad de los suelos. Que se puede analizar mediante ensayos de geofísica, ensayos de onda sísmica, ensayos de refracción sísmica. Un sismo de gran magnitud, hablamos de magnitud mayor de 6, puede generar grandes catástrofes cuando los materiales de los taludes son frágiles y alta pendiente. Fragilidad, altura, pendiente. Magnitud del sismo. Distancia del sitio a la falla geológica que genera el sismo. Muy importante tener mapas de localización de fallas geológicas importantes para determinar nosotros cuál es la falla que genera el sismo y cuál es el riesgo generado por esa falla. Si hay fracturas y estamos en temporada de lluvias, adicionalmente al tema de la fragilidad de la roca, se generan presiones de poro en la discontinuidad de la roca. ¿Por qué la fragilidad? La fragilidad depende de un factor importante en sísmica que llamamos dilatancia. Dilatancia. ¿Qué es la dilatancia? Que se generan deformaciones, cambios de volumen en el material en el momento de sismos. Ese cambio de volumen, esa dilatancia, genera deformaciones. Y las deformaciones activan la fragilidad. La fragilidad de la roca está relacionada con la dilatancia del material en el momento del sismo. O sea, el cambio de volumen por deformación por los eventos sísmicos. Los eventos sísmicos generan deformaciones, porque es un momento ondulatorio que genera deformaciones. Las deformaciones generan cambios de volumen. El cambio de volumen genera rotura. Y la rotura es la que genera el movimiento. La dilatancia es el cambio de volumen observado en materiales granulares y rocas sujetos a deformaciones de cortante. Si usted genera deformaciones de cortante, genera cambios de volumen. Y los suelos duros tienden a dilatarse. Un suelo duro tiende a cambiar de volumen. Y cualquier cambio pequeño de volumen, como el material es tan frágil, esa dilatancia rompe el material. Y al romperse el material de roca, el material duro, se genera deslizamiento, se genera deformación grande. La dilatancia, un término muy importante en la geotecnia. Dilatancia de los materiales. Dilatancia. El aumento de volumen asociado con esfuerzos sísmicos en materiales duros orientados, suelos duros y en rocas y también en enrocados y en presas. Las presas de suelo y de roca son materiales muy compactos que tienen mucha fragilidad y pueden presentar dilatancia. Es muy importante en el análisis sísmico de una presa tener en cuenta la dilatancia. O sea, al ser sometido
a un esfuerzo, el material se deforma, cambia de volumen por la dilatancia, y eso hace que la fragilidad del material, por la fragilidad del material, por la dureza del material, se rompa el material, como si fuera un vidrio. Viste que un vidrio es un material, un vaso de vidrio. Cualquier dilatancia genera rotura. ¿Cómo determinar la fragilidad de los materiales? Primero, con la velocidad de onda de cortante. O sea, con ensayos de onda de cortante de B sub S. Si el suelo tiene una velocidad de onda de cortante mayor de 300 metros por segundo, es un suelo frágil. Los suelos de Bucaramanga que tienen 500, 450, 600 metros por segundo de velocidad B sub S son suelos frágiles. Un suelo como el de Bogotá, que tiene velocidad de onda de cortante menores a 200 metros por segundo, no es frágil. Los suelos nuestros, duros, son frágiles y se reconocen por la velocidad de onda de cortante mayor a 300 metros por segundo. La humedad tiende a ser baja, son suelos generalmente secos, muy buena capa de soporte, un SPT muy alto, SPT es de 50 de rechazo. Si hay rechazo en el ensayo SPT, muy probablemente estamos ante un material frágil. Duro, pero frágil. Está la pendiente. Entre mayor pendiente, hay mayor fragilidad. Entre mayor altura, hay mayor fragilidad. Hay materiales sísmicamente frágiles. Analicemos la geología. Hagamos ensayos de geofísica. Miremos el relieve y la topografía y determinemos, de acuerdo a la distancia de la falla, de acuerdo a la posibilidad de un sismo en esa falla y la magnitud de ese sismo, determinar cuál es el riesgo de que se generen grandes deslizamientos en la roca o en el suelo duro relacionados con la dilatancia y la fragilidad de los materiales. Dureza, pendiente y altura. Los taludes rocosos y de alta pendiente son muy riesgosos en momentos de sismos. En momentos de un sismo es más grave estar al lado de un talud muy duro que al lado de un material relativamente blando. Entre más duro el material, mayor posibilidad de que se generen grandes movimientos de roca o suelo duro relacionados con la dilatancia y la fragilidad.